Los cambios bruscos de temperatura, como lo que hemos vivido, por ejemplo, a partir del domingo de ayer, generan sobre todo más susceptibilidad para aquellas personas que son alérgicas y podría traer enfermedades respiratorias. Por eso, las autoridades de salud recomiendan tener especiales cuidados. Abrigarse y llevar una buena alimentación. Esta es la fórmula recomendada por los médicos para prevenir los cuadros de infecciones respiratorias ante el descenso sostenido de temperatura. Y tener en cuenta sobre todo abrigarse correctamente y tener a saber de que las zonas que más necesitan abrigo son las cabezas, las manos y los pies. O sea, son las principales zonas donde se pierde en calor. Entonces sería correcto que a nuestros niños cubramos la cabeza, los pies con medias bien abrigadas y las manos en el caso de que descienda la temperatura a menos de 10 grados. Esos son los principales recaudos con respecto al ambiente que estamos viviendo. Lo segundo, la buena alimentación rica en frutas, verduras, ¿sí? Y mucho líquido para fortalecer el sistema inmune, sobre todo con las frutas, que son los cítricos del mes. Para las personas con enfermedades de base como las alergias, el asma bronquial o pacientes con problemas cardíacos, los médicos tienen indicaciones más rigurosas. Lo principal que hay que tener en cuenta con estas personas son que tienen que mantener estables sus enfermedades de base. O sea, los pacientes con asma, alergia deben estar tratados, medicados, deben hacer ya la consulta preventiva a sus médicos correspondientes para ver cómo está su estado de salud. Los pacientes que tienen diabetes, hipertensión deben estar controlados. ¿Por qué? Porque la enfermedad lo que hace es, con estos cuadros virales que están en circulación, hacen que sus enfermedades de base como hipertensión, insuficiencia cardíaca o diabetes se descompensen. Asimismo los alérgicos, asmáticos y los pacientes con EPOC. Por eso pedimos a la población que en esta época que inicia este periodo acudan de manera ya preventiva a los médicos para que ajusten la medicación y esto no se descompensen. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, los cuadros respiratorios de consultas más recurrentes son los causados por el virus de la influenza, el sincicial respiratorio y el metaneumovirus. Los médicos recuerdan que las vacunas antigripales siguen disponibles en todos los centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud.